Muy buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la demostración en Grecia. Mi nombre es Estefi Romero y junto con mi compañera Laura Romero vamos a estar explicándole un poco sobre ello. Listo, pero es importante saber primero de dónde proviene. Viene del libro de Arte y Filosofía escrito por Stanislao Zuleta. Pero, ¿quién fue Stanislao Zuleta? Listo. Él nació en 1935 y falleció en 1990. Fue un filósofo colombiano, ensayista, profesor y conferencista. Fue un pensador muy original, muy libre, amigo de Gabriel García Márquez. Y además un hombre obsesionado con la cultura, la libertad, la ética y el pensamiento crítico. Él nunca terminó un título universitario, pero fue maestro de maestro. Entonces, todo el mundo lo respetaba porque pensaba por sí mismo, era un hombre intelectual, ya que no repetía ideas, pues, sino que las cuestionaba, las demostraba y las volvía a pensar. Justo es por eso que se conectan con nuestro tema, que es la demostración en Grecia. ¿Por qué escribió arte y filosofía? Es un punto muy importante. El libro recoge varias ideas, conferencistas y textos donde explicó algo muy fundamental. Primero, que pensar es un arte. Que la filosofía nació del conflicto, la duda y también la libertad. Segundo, que la cultura moderna necesitaba volver a pensar. Zuleta escribió este libro porque él tenía una grande preocupación. ¿Qué preocupación tenía? Pues él veía que hay muchas personas, mucha gente, que no se atrevía a cuestionar, sino ya que de pronto tenía miedo a equivocarse o dudar, pues la sociedad quiere todo fácil y rápido sin reflexionar. Entonces él dijo, tenemos que volver a aprender a pensar con libertad, pues como los griegos. Entonces por eso es que está lo que es la doctrina de la demostración en Grecia. ¿Qué significa demostración? Según Zuleta y en Grecia. Listo. El libro de Zuleta explica la demostración que nace en Grecia. Cuando los griegos toman una decisión gigantesca, intelectual, sabiendo que la doctrina es como la enseñanza de demostrar por qué algo es válido. Entonces, sabiendo eso, que es no aceptar ideas solo porque lo dijo un dios, o una tradición o una autoridad, pues ya que debe exigir esas razones, esas pruebas y argumentos. Es decir, empieza la obligación de pensar y no de repetir. Entonces, antes de los griegos, el conocimiento funcionaba por mitos, por historias, que explicaban el mundo pues usando dioses, castigos, fuerzas mágicas, o simplemente era una tradición que lo aceptaban porque era tradición. Entonces Zuleta dice que en Grecia surge algo nuevo, que es la filosofía no se detiene ante lo que parece pues evidente, sino que lo interroga. Del capítulo sobre el origen de ciencia que nos habla, eso quiere decir que el griego decía que por qué, cómo lo sabemos y demuéstralo. Quería buscar esas razones que pudieran explicar del por qué existe, ¿sí? Una demostración válida. Pues aquí nace lo que es la demostración. Pues dar razones claras, lógicas y verificables. Pues para así sostener una idea. Bueno, hola, pues yo les voy a hablar sobre las tres grandes formas de pensar. Comencemos porque en la antigua Grecia surgieron tres grandes formas de pensamiento que llegaron a transformar la manera en que nosotros como seres humanos nos relacionamos con la verdad y con el conocimiento. Aquí entraron la ciencia, la filosofía y la tragedia. Estas no aparecieron simplemente por avances técnicos o por casualidad, sino porque en Grecia tenía una condición cultural muy única. Aquí no existía una verdad absoluta impuesta por la religión o por una autoridad sagrada. Ellos, a diferencia de otras culturas,
regidas por libros relevados o por mandatos divinos, como la religión griega no dictaba normas morales ni definía qué debía considerarse verdadero, sino que ellos más bien tenían unos dioses que eran figuras mitológicas que no establecían unas leyes espirituales obligatorias, donde aquí la ausencia de una verdad incuestionable permitió el surgimiento del pensamiento libre y la discusión racional y el debate entre múltiples perspectivas. Así, en el contexto de la ciencia, entendía más allá no solo como un conocimiento útil o técnico, sino como un saber demostrativo, más allá de las disciplinas como la geometría. Se utilizaban únicamente para medir los terrenos, para construir templos o para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. En Grecia, este conocimiento deja de ser meramente funcional, lo que se convierte en un sistema racional basado en demostraciones más bien lógicas. Aquí esto significaba que la verdad ya no dependía de una tradición o una autoridad, sino que dependía de razones universales que cualquiera pudiera comprender y verificar. Donde nace la ciencia, nos surge como un pensamiento el cual exige una prueba, un argumento y una demostración lógica. Bueno, por último tenemos el surgimiento de la filosofía. Como una consecuencia de esa misma libertad intelectual, al no existir una verdad impuesta desde lo divino, el ser humano nos vemos obligados a cuestionar, a preguntar, a reflexionar. Como la filosofía no nace como un conjunto de respuestas definitivas, sino como una búsqueda racional que nos pone en duda en la realidad que existimos, el conocimiento, la justicia y hasta la vida misma. Aquí se asume que ninguna afirmación es verdadera solo porque siempre lo ha sido, sino porque puede defenderse mediante argumentos razonados. Bueno, aquí finalmente la libertad también nos da origen a una tragedia, donde mientras en culturas con verdad absoluta los conflictos se resuelven obedeciendo la voluntad divina, en Grecia los seres humanos enfrentaban decisiones entre valores igualmente válidos. Aquí sin una guía moral, sin cuestionarse nada, la tragedia muestra el costo de la libertad. Aquí el individuo debe elegir entre dos bienes opuestos, como Antígona entre el amor familiar y la ley del Estado, o Sócrates entre su conciencia y la obediencia civil. No se trata de tristeza, sino de un conflicto ético sin solución final. Estas tres formas de pensamiento surgieron en Grecia porque allí se dio un ambiente intelectual libre de dogmas, donde la verdad no era heredada sino construida mediante un razonamiento. Por eso Grecia se convierte en la cuna de la ciencia demostrativa, de la reflexión filosófica y de la tragedia como expresión del conflicto humano frente a una libertad. Gracias. Por otro lado, el autor Platón nos habla sobre la lucha contra la ignorancia. Pues él define y también defiende que educar es dar vuelta al alma hacia la verdad, ya que Zuleta retoma esta idea para mostrar
que educar no es imponer respuestas, sino despertar esa búsqueda. Y también Aristóteles nos habla sobre el pensamiento demostrativo. Con Aristóteles nace lo que es la lógica y la demostración racional, pues su legado es la confianza en que el mundo puede entenderse mediante argumentos y no solo por tradición o autoridad. Entonces, la libertad del espíritu. Para Zuleta, Grecia deja la gran herencia de atrevernos a pensar, a sentir y buscar la verdad incluso cuando incomoda. Entonces, hay una frase que dice Zuleta que nos llamó la atención y quisimos tenerlo como punto, y es: la libertad os hará veraz. Es algo importante que nosotros lo quisimos tomar, porque ya que cuando Zuleta dice la verdad os hará veraz, está apuntando a algo más íntimo, o sea, que la libertad política o el simple hacer lo que uno quiere. Está hablando de la libertad sino interior, que permite que uno se concentre con la verdad, incluso cuando duele. Pues esa frase significa que solo quien es libre puede atreverse a ver la verdad. Además, si alguien vive condicionado por el miedo, la obediencia ciega o la necesidad de complacer o la presión de encajar, no puede pensar con autenticidad. Entonces, termina repitiendo lo que otros esperan, no lo que realmente comprenden. Entonces, la libertad, la de pensar, la de dudar, la de cuestionar, abre el espacio para mirar las cosas tal como son, no como nos gusta que fueran. Entonces, es una reflexión que les dejo, que tomemos la iniciativa de pensar, de cuestionar y de razonar según nuestro criterio. Gracias. Cabe resaltar que aquí nosotros queríamos hacer como un tipo de actividad de lo que realmente sí, o sea, aprendieron nuestros compañeros y prestaron atención, pero como tal, ahí está el link y los pasos que se iban a realizar.